En mi 33 cumpleaños, mi esposa invitó a su arrogante jefe a nuestra cena de celebración. Él pasó. La primera señal de que algo andaba mal llegó con el whisky. Mi esposa le sirvió a Mason Redden, su jefe, 3 dedos de mi mejor Macallan sin preguntar. La botella que había estado guardando para esta noche, mi 33 cumpleaños. Esto es excepcional, dijo Mason, agitando el líquido ámbar como si fuera suyo. Keyen, tienes un gusto excelente para ser un ingeniero. Ex-ingeniero, corregí, viéndolo vaciar la mitad del vaso de un solo trago. Ahora soy consultor. Alara me lanzó una mirada. Del tipo que antes significaba pórtate bien con mis colegas. Ahora se sentía diferente, más afilada, como si me estuviera advirtiendo de algo que ya debería saber. ¿Cierto? Lo de la consultoría, continuó Mason, acomodándose más profundamente en mi sillón favorito. ¿Cómo va eso? Debe de ser duro, todas esas noches hasta tarde que menciona Alara. Hice una pausa, con el tenedor a medio camino de mi boca. ¿Noches hasta tarde? Ya sabes, Mason agitó la mano con desdén. Todos esos ronquidos de los que se queja, dice que mantienen despierta a toda la casa. El comedor quedó en silencio. Mis padres, Sam y Greg Brooks, habían estado manteniendo una conversación educada con mi amiga Talia, pero ahora todos me miraban. Porque aquí está el detalle de ese comentario, yo no ronco. Nunca lo he hecho. Alara solía bromear diciendo que dormía como una estatua. Pero alguien que hubiera estado durmiendo a su lado recientemente podría pensar que sí lo hacía. Mason, rió Alara. Demasiado fuerte y durante demasiado tiempo. Estás pensando en otra persona. Ah, sí, sonrió, y capté algo depredador en su sonrisa. ¿Error mío? Dejé mi tenedor con cuidado. La parte de mi cerebro de ingeniero, la que resolvía problemas descomponiéndolos en componentes, empezó a funcionar. Componente 1, Mason conoce detalles de nuestro dormitorio. Componente 2, Alara está nerviosa. Componente 3, ha estado trabajando hasta tarde mucho últimamente. Entonces, Mason, dijo mi madre, su voz con ese tono particular que adquiría cuando alguien insultaba a la familia. ¿Qué haces exactamente en la empresa? Soy vicepresidente de Desarrollo Estratégico, respondió, hinchando el pecho. Alara ha sido invaluable para nuestros proyectos de expansión. ¿Verdad, cariño? ¿Cariño? En mi casa, en mi cena de cumpleaños. Solo hago mi trabajo, murmuró Alara, rellenando el vaso de Mason de nuevo. Todavía sin preguntar. Mi padre carraspeó. Papá había trabajado en la construcción durante 30 años antes de jubilarse y tenía un don para leer a la gente. Ahora mismo, estaba leyendo a Mason como un plano y no le gustaba lo que veía. Keyen, intervino Talia, claramente intentando cambiar de tema. Alara mencionó que podrías viajar pronto por trabajo. Parpadeé. Viajar. El proyecto de Portland, dijo Alara rápidamente. ¿Recuerdas el que discutimos? No habíamos discutido ningún proyecto de Portland. Recordaría esa conversación, especialmente porque había estado luchando por conseguir nuevos clientes desde el despido de hace 3 meses. Un despido que Alara había jurado mantener en secreto entre nosotros. Oh, cierto, dijo Mason. Es la misma semana que Alara y yo vamos a Boston por la cuenta de Morrison. Qué casualidad tan divertida. Boston. Juntos. La misma semana de un proyecto que no existía. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Aún no era ira. Eso vendría después. Esto era reconocimiento. El momento en que piezas dispersas de repente forman una imagen que no quieres ver. En realidad, dije, levantándome lentamente, creo que podría haber alguna confusión sobre mi agenda. Todos me miraron. El rostro de Alara se había puesto pálido. Verás, he sido bastante cuidadoso últimamente con el seguimiento de mis proyectos. Tengo que serlo con el negocio de consultoría. Cada hora cuenta cuando estás construyendo algo desde cero. Caminé hacia el aparador donde había dejado mi teléfono. Especialmente después de que me despidieran. ¿Sabes cómo es, Mason? Oh, espera. Tú no lo sabrías, ¿verdad?
ya que se supone que es información privada. La habitación quedó en completo silencio. Keyen, comenzó Alara, pero levanté una mano. No, es interesante. Porque nunca le conté a nadie de tu empresa sobre el despido. Solo a ti. Y aquí está Mason hablando de mis noches hasta tarde y mi horario de trabajo como si recibiera actualizaciones regulares. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, deja un like, comenta y presiona ese botón de emoción para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Cogí mi teléfono, abrí la carpeta que esperaba no tener que usar nunca y lo conecté a la pantalla de nuestra televisión. Apareció la primera imagen. Una conversación de mensajes de texto entre Alara y Mason. Mason, no puedo esperar a Boston. El hotel tiene un spa genial. Alara, mientras que no sospeche. Últimamente está raro. Mason, tu marido es demasiado confiado y demasiado aburrido para darse cuenta. Alara, no lo subestimes. Es más listo de lo que parece. Mason, lo suficientemente listo como para perder su trabajo y no decírselo a nadie más que a ti. Los mensajes seguían desplazándose, semanas de ellos. Planes, quejas sobre mí, detalles íntimos sobre nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestros problemas. Todo lo que había compartido con mi esposa, empaquetado y entregado a su jefe como entretenimiento. Feliz cumpleaños a mí, dije en voz baja. Mason se había puesto blanco. Alara miraba la pantalla como si pudiera desaparecer si se concentraba lo suficiente. Keyen, puedo explicarlo, comenzó. ¿Puedes? Porque tengo unos 200 más de estos. Incluidos los que hablan de cómo manejar las cosas si me enteraba. Algo sobre hacerme parecer inestable, paranoico. Ese fue un buen toque. Mi padre se levantó, con su 1,88 m de altura, las manos apretadas a los costados. ¿Quieres explicarme por qué estás hablando de mi hijo así? Mason intentó recuperarse. Todo esto está sacado de contexto. Contexto, me reí, pero no había humor en ello. Déjame darte algo de contexto. Me desplacé a otra carpeta. Registros financieros, extractos de tarjetas de crédito, reservas de hotel. 3 viajes a Boston en los últimos 2 meses. Siempre el mismo hotel, siempre el mismo tipo de habitación. Siempre facturado a la cuenta de la empresa que tú controlas, Mason. Lo curioso de ser consultor es que aprendes a investigar todo, incluidas las políticas de gastos corporativos. Sonó el timbre. Momento perfecto. Ese debe ser nuestro último invitado, dije, caminando hacia la puerta principal. Invité a alguien especial para ayudarnos a celebrar. Abrí la puerta y encontré a Elena Redden en mi porche, elegante y serena, sosteniendo una carpeta manila llena de documentos. Elena, dije cálidamente. Qué alegría que pudieras venir. A todos, me gustaría presentarles a la esposa de Mason. El sonido que hizo Mason no fue exactamente una palabra, más bien como el aire saliendo de un neumático. Elena entró en el comedor con la confianza de alguien que había estado planeando este momento durante semanas. Porque lo había estado, desde que me puse en contacto con ella con mis sospechas, y ella había compartido algunas de las suyas. Hola, cariño, le dijo a Mason, su voz dulce como miel envenenada. Sorpresa. Abrió la carpeta y esparció el contenido sobre mi pastel de cumpleaños. Registros financieros, recibos de hotel, fotografías y una gruesa pila de correos electrónicos impresos. He estado teniendo las conversaciones más interesantes con el departamento de contabilidad de la empresa, continuó Elena. ¿Sabías que los fondos corporativos utilizados para entretenimiento personal constituyen malversación de fondos, especialmente cuando las cantidades superan los $10,000? Mason intentó levantarse, pero sus piernas parecían haber dejado de funcionar correctamente. Y Elena se volvió hacia mi esposa. Disfruté particularmente tus correos electrónicos sobre los problemas emocionales de Keyen y cómo podrían estar afectando su estabilidad. Ficción muy creativa. Al departamento de recursos humanos de tu empresa también le parecieron fascinantes. Enviaste esto a RRHH, la voz de Alara se quebró. Ayer, confirmó Elena. Junto con una queja formal sobre ambiente de trabajo hostil y uso indebido de los recursos de la empresa.
Creo que planean revisarlo todo el lunes. Miré alrededor de la habitación. Mis padres estaban congelados, observando la destrucción de mi matrimonio con la misma fascinación horrorizada que le darías a un accidente de coche. Talia había sacado su teléfono y estaba tecleando frenéticamente, probablemente enviando mensajes a todos sus conocidos. Mason parecía que iba a vomitar sobre mi mesa del comedor. Y a Lara, mi esposa durante 6 años, la mujer a la que había apoyado durante sus estudios de posgrado, durante sus primeras luchas profesionales, durante el fallecimiento de su padre el año pasado. Me estaba mirando con algo que nunca había visto antes. ¿Miedo? La parte realmente hermosa, dije, sirviéndome un vaso del whisky que Mason había estado bebiendo a tragos, es que no tuve que mentir sobre nada. No tuve que manipular a nadie ni crear pruebas falsas. Solo tuve que prestar atención, documentar lo que realmente estaba sucediendo, y dejar que ambos cavarais vuestras propias tumbas con vuestras propias palas. Levanté el vaso en un brindis. Feliz cumpleaños a mí. Y gracias a todos por el regalo de la claridad. Es exactamente lo que necesitaba. Ese fue el momento en que dejé de ser el marido de Alara y empecé a ser su ajuste de cuentas. La casa se sentía diferente después de que todos se fueran, más grande de alguna manera, como si exhalara por primera vez en meses. Mason había salido tropezando primero, Elena siguiéndolo con una sonrisa satisfecha y la promesa de llamarme con actualizaciones. Mis padres se habían quedado lo suficiente para ayudar a limpiar y ofrecerme quedarme con ellos, una oferta que decliné educadamente. Talia prácticamente había corrido a su coche, con el teléfono ya pegado a la oreja. Alara había intentado quedarse, intentado explicar, justificar, minimizar. La escuché durante exactamente 3 minutos antes de caminar a nuestro dormitorio, hacer una maleta con sus cosas esenciales y dejarla junto a la puerta principal. Keyen, por favor, podemos superar esto. No, había dicho simplemente. No podemos. Ahora estaba sentado en mi estudio, la habitación que había reclamado como mi oficina cuando compramos la casa. A Alara nunca le había gustado. Demasiado oscura, demasiado abarrotada con mis libros de texto de ingeniería y archivos de proyectos. Demasiado como yo, probablemente. Abrí mi portátil y empecé a hacer listas. No fantasías de venganza. No soy ese tipo de persona. Listas prácticas, consideraciones legales, implicaciones financieras, pasos para protegerme de lo que Mason y Alara pudieran intentar a continuación. ¿Por qué intentarían algo? La gente como esa siempre lo hacía. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mejor amigo, Evan. Talia me contó lo de la cena. ¿Estás bien? Lo llamé en lugar de responder. Jesús, Keyen, respondió Evan al primer timbrazo. Talia ha estado incendiando las redes sociales durante la última hora. Dice que los emboscaste con una especie de presentación de diapositivas. Algo así. Me recliné en mi silla, de repente exhausto. ¿Cuánto ha compartido? Lo suficiente como para que media ciudad sepa que tu esposa te ha estado engañando con su jefe. La otra mitad lo sabrá por la mañana. Evan era dueño de un bar en el centro, Murphy's Tap. Nada lujoso, pero era el tipo de lugar donde la gente hablaba, y Evan era el tipo de camarero que escuchaba. Si se extendía un chisme, él sería el primero en oírlo. ¿Alguna noticia del lado de Mason? Curioso que lo preguntes. Apareció por aquí hace unos 20 minutos, completamente borracho y despotricando sobre demandas y difamación. Tuve que cortarle el grifo y llamarle un taxi. Me senté más derecho. ¿Qué tipo de demandas? Del tipo que amenazan los hombres desesperados cuando están acorralados. Dijo que habías manipulado esos mensajes de alguna manera. Afirma que tiene conexiones y puede hacerte la vida difícil. ¿Que lo intente? Ya estaba abriendo otra carpeta en mi portátil. Tengo suficiente documentación para enterrarlo 2 veces. Elena se aseguró de eso. Hablando de Elena, me cae bien. Pasó por aquí después de que Mason se fuera. Quería asegurarse de que estabas llevando bien las cosas. Una mujer con clase. Ha estado planeando esto más tiempo que yo. Aparentemente, Mason ha sido descuidado cubriendo sus huellas durante años. Yo solo le di la excusa que necesitaba para actuar. Hablamos unos minutos más. Evan ofreciéndose a venir, yo declinando.
Necesitaba pensar, planificar. Las amenazas de Mason no me preocupaban. La gente desesperada comete errores, y yo contaba con eso. Pero no era tan ingenuo como para pensar que esto había terminado. Después de colgar, pasé 2 horas revisando registros financieros, cambiando contraseñas y asegurando nuestras cuentas conjuntas. Alara había estado viviendo de mis ingresos de consultoría mientras gastaba su salario en ropa, tratamientos de spa y, aparentemente, habitaciones de hotel con Mason. A partir de mañana se encontraría significativamente más limitada. A medianoche, sonó mi teléfono. Alara. Las cerraduras, dijo sin preámbulos. Cambiaste las cerraduras. Es mi casa, mi nombre en la escritura, mi dinero para el pago inicial. ¿Recuerdas cuando todavía fingías amarme? No seas cruel, Keyen. ¿Cruel? Casi me reí. Alara, pasaste meses alimentando nuestras conversaciones privadas a tu amante como si fuera entretenimiento. Planeabas hacerme dudar de mi propia salud mental si me enteraba. Y ahora te preocupa que sea cruel. ¿A dónde se supone que voy? He oído que Mason tiene un bonito apartamento en el centro. ¿O tenía? Elena podría tener algo que decir sobre ese acuerdo ahora. Silencio al otro lado. Luego, te vas a arrepentir de esto. De verdad. Te crees muy listo, pero no tienes ni idea de lo que has empezado. Mason tiene recursos, conexiones. Puede asegurarse de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Interesante amenaza. ¿Te importa si grabo esta conversación para mi abogado? La línea quedó en silencio por un largo momento. No estás grabando nada, dijo finalmente, pero su voz había perdido su confianza. En realidad, sí. Empecé a grabar en el momento en que llamaste. Es increíble lo que se puede hacer con las aplicaciones de los smartphones hoy en día. Oí su brusca inhalación. Verás, eso es lo bueno de estar casado con un ingeniero, Alara. Lo documentamos todo. Planificamos para las contingencias. Resolvemos problemas sistemáticamente. No puedes. ¿Puede? Lo he hecho y lo haré. Tu maleta está en el porche. Las llaves de tu coche están en el buzón. Tienes hasta el mediodía de mañana para recoger cualquier otra cosa que necesites. Y estaré presente para esa conversación. ¿Qué? Terminé la llamada e inmediatamente guardé la grabación en 3 cuentas diferentes de almacenamiento en la nube. Luego llamé a Elena. Es tarde, respondió, pero sonaba completamente despierta. Van a escalar, le dije. Mason amenaza con demandas y represalias profesionales. Alara hace ruido sobre tener recursos. Bien, dijo Elena con calma. Que lo hagan. Mason ha sido suspendido a la espera de una investigación desde las 6 de esta noche. RRHH se movió más rápido de lo que esperaba. Suspendido. Aparentemente, tu documentación fue muy exhaustiva. Combinada con lo que yo proporcioné sobre las irregularidades financieras, no tuvieron otra opción. Tiene prohibida la entrada a la propiedad de la empresa hasta que concluya la investigación. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. ¿Y Alara? Ha sido reasignada lejos de cualquier proyecto en el que Mason estuviera involucrado. Lejos de cualquier información sensible. Esencialmente, la han vuelto irrelevante mientras averiguan cuánta responsabilidad representa. ¿Cuánto crees que tardará la investigación? Semanas, quizás meses. Lo suficiente para que los chismes destruyan lo que queda de sus reputaciones y para que la empresa construya un caso para su despido. Hablamos durante otros 10 minutos, coordinando nuestros próximos pasos. Elena estaba notablemente bien informada sobre la política corporativa y era sorprendentemente despiadada en su enfoque. Empezaba a entender por qué Mason la había subestimado tanto. Después de terminar la llamada, me senté en la casa silenciosa e intenté procesar lo que había sucedido. Esta mañana, había sido un consultor en apuros con un matrimonio fallido. Esta noche, era un hombre soltero con una visión clara de quién era realmente mi esposa. Lo extraño era lo tranquilo que me sentía. Sin rabia, sin desamor, solo una claridad fría y cristalina, como un problema que finalmente se había definido correctamente. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Evan. Mason ha vuelto al bar,
más borracho que antes, haciendo amenazas sobre ti. ¿Quieres que me encargue? Miré el mensaje durante un largo momento, luego respondí, no, déjalo hablar. Cuanto más diga, más soga me da. Luego añadí, pero lleva la cuenta de lo que dice. Todo. Ya lo estoy haciendo. Esto es mejor que la televisión por cable. Sonreí por primera vez en todo el día. Mason pensaba que estaba tratando con el mismo marido confiado e ingenuo que había estado ignorando las señales obvias durante meses. No tenía ni idea de que esa versión de mí había dejado de existir en el momento en que vi esos mensajes de texto. La nueva versión apenas estaba empezando. Abrí un nuevo documento en mi portátil y lo titulé Proyecto Ajuste de Cuentas. Luego comencé a esbozar la fase 2. Porque si Mason quería jugar con recursos y conexiones, yo estaba más que feliz de mostrarle lo que un ingeniero motivado podía lograr con una planificación adecuada y tiempo ilimitado. La caza había comenzado. Me desperté a las 5 de la mañana, me duché y conduje hasta Murphystad para encontrarme con Evan antes de su café matutino. El bar se veía diferente a la luz del día, más pequeño, más desgastado, pero de alguna manera más honesto que de noche. Tienes una pinta horrible, dijo Evan, abriendo la puerta principal. Me siento peor. Lo seguí adentro, respirando el olor familiar a madera vieja y limpiador industrial. Cuéntame lo de anoche. Evan encendió las luces y empezó a preparar el día. Mason apareció sobre las 11, ya borracho. Empezó a despotricar sobre ti, sobre cómo te iba a demandar por acoso, difamación, toda la lista. ¿Delante de cuánta gente? Noche ajetreada. Quizás 40 o 50 personas lo oyeron. Incluida Jenny Morrison del periódico y esa abogada, Patricia Chen, que viene a veces. Perfecto. La desesperación de Mason jugaba a mi favor. ¿Qué más? Seguía hablando de Alara como si fuera una especie de víctima en todo esto. Dijo que habías sido controlador y paranoico durante meses, que habías fabricado pruebas para incriminarlos a ambos. Saqué mi teléfono y le mostré a Evan la grabación de la llamada de anoche. ¿Crees que a alguien le interesaría oír lo que piensa Alara sobre los recursos y conexiones de Mason? Evan sonrió. Te estás volviendo aterrador, ¿sabes? Me estoy volviendo enfocado. Nos interrumpió un golpe en la puerta. A través del cristal, pude ver a Talia moviéndose nerviosamente en la acera. Déjala entrar, le dije a Evan. Esto debería ser interesante. Talia prácticamente irrumpió en la puerta en el momento en que Evan la abrió. Keyen, gracias a Dios que estás aquí. He estado intentando localizarte toda la noche. Ah, sí. Me senté en un taburete de la barra, sin hacer ningún esfuerzo por parecer acogedor. ¿Qué pasa con Alara? Está devastada. Pasó la noche en su coche porque no podía entrar en casa. Pasó la noche en su coche porque quiso. Su maleta estaba en el porche. Sus llaves estaban en el buzón. Y tiene una tarjeta de crédito. Podría haber ido a cualquier hotel de la ciudad. La cara de Talia se sonrojó. Congelaste sus cuentas. Aseguré mis cuentas. Hay una diferencia. Keyen, estás siendo irracional. Sí, cometió errores, pero... Errores. Me giré para mirarla de frente. Talia, ha estado teniendo una aventura durante meses. Ha estado compartiendo detalles privados sobre nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestros problemas con su amante. Ella y Mason planeaban hacerme parecer mentalmente inestable si me enteraba. ¿Qué parte de eso suena como un error para ti? Talia abrió la boca y la volvió a cerrar. Esto es lo que creo que pasó, continué. Creo que lo sabías. Quizás no todos los detalles, pero sabías que algo estaba pasando. Y en lugar de decirme algo, ayudaste a encubrirla. Esas noches de chicas, que duraban hasta las 2 de la mañana. Los viajes de compras que duraban todo el fin de semana. Las emergencias de trabajo que requerían atención inmediata los sábados por la mañana. Tú eras su coartada, ¿verdad? Evan había dejado de fingir que trabajaba y observaba nuestra conversación con evidente fascinación. El silencio de Talia fue respuesta suficiente. Así que, esto es lo que va a pasar, dije con calma. Vas a irte del bar de mi amigo.
vas a dejar de intentar contactarme. Y vas a pensar muy cuidadosamente si quieres seguir metiéndote en esta situación. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando un consejo. Porque si sigues haciendo de mensajera entre Alara y yo, podría empezar a preguntarme qué otros secretos has estado guardando. Y últimamente me he vuelto muy bueno investigando cosas. Talia me miró durante un largo momento, luego se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. Recuérdame que nunca me cruce contigo, dijo Evan después de que ella se fuera. Volverá, predije, pero la próxima vez tendrá más cuidado con lo que dice. Sonó mi teléfono. Elena. Buenos días, dijo alegremente. Tengo actualizaciones. Te escucho. Mason pasó la noche haciendo el ridículo en varios establecimientos del centro. Incluyendo amenazarte públicamente y afirmar que las pruebas en su contra eran falsas. Evan me lo mencionó. Bueno, la cosa mejora. También intentó acceder a su oficina de forma remota esta mañana. El departamento de Ti lo detectó de inmediato. Aparentemente, estaba intentando borrar archivos del servidor de la empresa. Sentí una oleada de satisfacción. Por favor, dime que lo pillaron. Mejor que eso. Conservaron todo lo que intentó borrar y lo enviaron al equipo de investigación. Resulta que estaba tratando de borrar informes de gastos, cadenas de correos electrónicos y entradas de calendario. Todas las cosas que demostrarían que había estado utilizando recursos de la empresa para entretenimiento personal. ¿En qué problemas se ha metido, criminalmente? Probablemente no muchos. Las cantidades involucradas no son lo suficientemente altas para cargos graves de fraude. Pero profesionalmente, está acabado. La empresa lo va a despedir por causa justificada, lo que significa que no hay indemnización, ni beneficios, ni referencias positivas. ¿Y Alara? Eso es más complicado. Ella no tenía acceso directo a los fondos de la empresa, por lo que no pueden probar mala conducta financiera. Pero la investigación de RRHH está en curso y su posición se ha vuelto precaria. Hablamos unos minutos más sobre los siguientes pasos. Elena había estado ocupada. Ya había solicitado el divorcio y estaba trabajando con un contable forense para rastrear los patrones de gasto de Mason. También estaba considerando una demanda civil para recuperar el dinero que había gastado en hoteles y cenas. Después de colgar, pasé la mañana trabajando en proyectos de consultoría reales. Me sentó bien concentrarme en algo productivo, algo que no fuera sobre venganza, traición o el colapso de mi matrimonio. Pero esa paz no duró mucho. Al mediodía, Alara apareció en casa, como esperaba. Tenía un aspecto terrible. Ropa arrugada, sin maquillaje, el pelo recogido en una coleta desordenada. Nada que ver con la profesional pulcra con la que me había casado. Parece que tuviste una noche dura, dije, abriendo la puerta pero sin invitarla a entrar. Podemos, por favor, hablar como adultos. Estamos hablando. ¿Dentro, Keyen? Por favor. Lo consideré, luego me hice a un lado para dejarla entrar. Pero dejé la puerta abierta y mantuve mi teléfono grabando en el bolsillo. Gracias, dijo, mirando alrededor de la sala como si la viera por primera vez. Esta sigue siendo mi casa también. En realidad, no. Lo consulté con mi abogado esta mañana. Como tu nombre no está en la escritura y no has estado contribuyendo a la hipoteca, no tienes ningún derecho legal sobre la propiedad. Su rostro se descompuso. ¿De verdad vas a tirar a la basura 6 años de matrimonio por esto? No estoy tirando nada a la basura. Tú ya lo hiciste. No se suponía que sucediera así. Mason y yo. Simplemente surgió. Trabajamos juntos, tenemos intereses comunes. Entendemos las presiones profesionales del otro. Y yo no. Has estado diferente desde que perdiste tu trabajo. Distante, enfadado. Necesitaba a alguien que pudiera entender por lo que estaba pasando en el trabajo. La miré, genuinamente asombrado. Así que, esto es mi culpa. No estoy diciendo eso. Suena exactamente a lo que estás diciendo. Perdí mi trabajo, así que decidiste consolarte acostándote con tu jefe y compartiendo nuestros asuntos privados con él. No fue así. Entonces, ¿cómo fue, Alara?
Explícame cómo meses de mentiras, engaños y planes para hacerme dudar de mi salud mental fueron en realidad otra cosa. Estaba llorando ahora, pero no sentí nada. Ni simpatía, ni arrepentimiento, ni ganas de consolarla. Solo la fría observación de una persona que ya no reconocía. Cometí errores, dijo finalmente. Pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, trabajar en los problemas de confianza. No hay problemas de confianza, la interrumpí. No queda confianza sobre la que tener problemas. La destruiste por completo. ¿Así que eso es todo? Simplemente te vas a rendir. Caminé hacia la puerta principal y la mantuve abierta. No me estoy rindiendo, Alara. Estoy aceptando la realidad. Elegiste a Mason por encima de mí hace meses. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Reunió su dignidad y caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Crees que has ganado algo aquí, pero no es así. Mason tenía razón sobre ti. Eres pequeño y aburrido, y nunca llegarás a nada. Me estaba conformando contigo, y ambos lo sabíamos. Sonreí. Gracias por qué. Por recordarme por qué no voy a sentirme culpable por lo que suceda a continuación. Me miró confundida y un poco asustada, luego se fue sin decir otra palabra. Cerré la puerta, la eché la llave y guardé la grabación de nuestra conversación. Luego llamé a Elena. ¿Qué te parece hacer las cosas públicas?, pregunté cuando respondió. ¿Qué tenías en mente? Creo que es hora de que la gente sepa exactamente con quién han estado tratando. La risa de Elena fue aguda y satisfecha. Esperaba que dijeras eso. Los guantes se estaban quitando. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. La noticia se estaba extendiendo más rápido de lo que había previsto. La primera llamada fue de mi madre. Keyen, cariño, acaba de llamar la señora Patterson de la calle. Dice que hay algo sobre Alara en Facebook. La segunda fue de Van. Tío, tienes que ver esto. Talia ha estado ocupada. Hice café y abrí las redes sociales para encontrar que Talia, efectivamente, había estado ocupada. Había publicado una larga y emotiva defensa de Alara, pintándola como la víctima de un marido controlador y paranoico que la había humillado públicamente por problemas matrimoniales menores. La publicación se había compartido docenas de veces y había generado más de 200 comentarios. La mayoría apoyaba la narrativa de Talia, pero algunas personas hacían preguntas incisivas sobre la cronología y las pruebas que yo había presentado. Estaba leyendo los comentarios cuando sonó mi teléfono. Elena, ¿has visto el circo de las redes sociales?, preguntó. Justo me estoy poniendo al día. Talia está muy comprometida con esta narrativa. Bueno, está a punto de recibir una dosis de realidad. He estado en contacto con varias personas que estaban en Murphy's Tap el domingo por la noche cuando Mason estaba haciendo sus amenazas. Están dispuestos a proporcionar declaraciones sobre lo que oyeron. ¿Declaraciones para qué? Estoy considerando una demanda por difamación contra Mason y cualquiera que continúe difundiendo información falsa sobre la situación. La publicación de Talia contiene varias afirmaciones que se pueden demostrar falsas con la documentación que tenemos. Sentí un momento de inquietud. Elena, aprecio tu apoyo, pero no quiero que esto se convierta en una guerra legal. Solo quiero que enfrenten las consecuencias de sus acciones. A veces, la acción legal es la única forma de garantizar consecuencias. Pero no te preocupes, no planeo demandar a todo el que comparta una publicación de Facebook. Solo a las personas que están intentando activamente dañar tu reputación con mentiras. Después de colgar, pasé una hora redactando mi propia respuesta en las redes sociales. Nada emocional ni defensivo, solo una declaración tranquila y factual de que tenía documentación que respaldaba todo lo que había revelado, que agradecía cualquier investigación sobre la exactitud de mis afirmaciones y que tomaría acciones legales contra cualquiera que continuara difundiendo información demostrablemente falsa sobre la situación. La publiqué y apagué mi teléfono. Luego, conduje hasta el edificio de apartamentos de Mason. Había buscado su dirección la semana anterior durante mi investigación inicial. Era un rascacielos de lujo en el centro. El tipo de lugar que costaba más al mes de lo que la mayoría de la gente ganaba de salario. El tipo de lugar que un vicepresidente podía permitirse,
pero probablemente no por mucho más tiempo. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. No estaba seguro de lo que esperaba lograr. Solo quería verlo, para medir su estado de ánimo, para entender a qué me enfrentaba. No tuve que esperar mucho. A las 10:30, Mason salió del edificio con aspecto de haber dormido con la ropa puesta. Su pelo, generalmente perfecto, estaba despeinado. Su rostro estaba sin afeitar y se movía con la cuidadosa deliberación de alguien que lucha contra una resaca seria. Se subió a su BMW, el de la pintura personalizada y las matrículas de vanidad, y se incorporó al tráfico. Lo seguí a distancia, curioso por saber a dónde iría un ejecutivo suspendido un martes por la mañana. La respuesta fue un bufete de abogados en un centro comercial. Lo vi aparcar y desaparecer en un edificio que anunciaba lesiones personales, divorcio, defensa penal en letras de neón. El tipo de lugar que aceptaba clientes que otros abogados no tocarían. Interesante. Estaba considerando si esperar a que saliera cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar. Reúnete conmigo en Central Park. Mediodía. Ven solo. Alara. Una reunión clandestina sugería que estaba planeando algo que no quería que fuera presenciado ni grabado. Perfecto. Conduje hasta Central Park y encontré un banco con una vista clara de la entrada principal. Exactamente al mediodía, apareció Alara, mirando nerviosamente a su alrededor antes de verme. Gracias por venir, dijo, sentándose pero dejando espacio entre nosotros. ¿Qué quieres, Alara? Quiero hacer un trato. Te escucho. Sacó un sobremanila y lo puso en el banco entre nosotros. El abogado de Mason cree que podrías haber obtenido algunas de tus pruebas ilegalmente. Hackeando cuentas de correo electrónico, grabando conversaciones sin consentimiento, ese tipo de cosas. El abogado de Mason está pescando en río revuelto. Quizás. Pero incluso si las pruebas son legales, la forma en que las estás usando no lo es. Humillación pública, campañas en redes sociales, coordinarte con Elena para destruir su carrera. Eso podría considerarse acoso. Cogí el sobre pero no lo abrí. ¿Cuál es el trato? Dejas todo esto. No más publicaciones en redes sociales. No más coordinación con Elena. No más revelaciones públicas. A cambio, firmaré los papeles de divorcio que quieras y ambos seguiremos con nuestras vidas. ¿Y si no lo hago? Entonces el abogado de Mason presenta cargos por acoso, y veremos que también sobrevive tu negocio de consultoría a una investigación criminal. Abrí el sobre. Dentro había un borrador de una demanda legal acusándome de ciberacoso, acoso e imposición intencional de angustia emocional. Estaba mal redactado y probablemente no sobreviviría a un desafío legal serio, pero sería caro y llevaría tiempo defenderse. ¿Sabes qué es lo interesante de esto?, dije, sosteniendo la demanda. ¿Qué? Está fechada ayer. Antes de que vinieras a casa pidiendo reconciliación, antes de que intentaras convencerme de que podíamos arreglar las cosas. La cara de Alara se puso pálida. Así que, mientras llorabas por errores y pedías otra oportunidad, ya estabas planeando amenazarme con acciones legales. Eso es esclarecedor, Keyen. No, ahora lo entiendo. Esto nunca fue sobre salvar nuestro matrimonio o hacer las paces. Fue sobre control de daños. Tú y Mason os disteis cuenta de que las pruebas que tengo podrían destruir vuestras carreras, así que decidisteis probar primero con la manipulación y luego con las amenazas. Me levanté y le devolví el sobre. Aquí está mi contraoferta. ¿No hay trato? ¿Quieres presentar cargos por acoso? Adelante. Disfrutaré explicando a un juez exactamente por qué tenía motivos para investigar el comportamiento de mi esposa. Y disfrutaré especialmente compartiendo las grabaciones que tengo tanto de ti como de Mason haciéndome amenazas. ¿Estás fanfarroneando? ¿Lo estoy? Me conoces desde hace 6 años, Alara. ¿Cuándo me has visto fanfarronear sobre algo que podía probar? Me miró durante un largo momento, luego apartó la vista. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Sí, lo está. Simplemente aún no lo has aceptado. Me alejé, dejándola sentada en el banco con sus inútiles amenazas legales.
Pero mientras conducía a casa, me di cuenta de que tenía razón en una cosa. Esto no había terminado. Mason y Alara estaban desesperados ahora, y la gente desesperada tomaba decisiones peligrosas. Necesitaba estar preparado para lo que viniera después. Esa noche, Elena llamó con noticias. Mason ha sido despedido, dijo sin preámbulos. Con efecto inmediato. Causa: uso indebido de los recursos de la empresa y violación de las normas de conducta profesional. ¿Y Alara? Todavía bajo investigación, pero su puesto ha sido reestructurado. Reducción salarial significativa, sin acceso a proyectos sensibles, y ha sido trasladada a un departamento completamente diferente. Así que, esencialmente, ha sido degradada. Sí. La empresa no puede despedirla sin completar la investigación, pero han hecho que su rol sea irrelevante. Sentí una oleada de satisfacción seguida inmediatamente de inquietud. Los animales acorralados eran los más peligrosos. Elena, creo que están planeando algo. Alara intentó amenazarme con cargos de acoso hoy. Que lo intenten. He estado documentando todo y tengo testigos de las amenazas públicas de Mason. Cualquier abogado que se precie les aconsejaría reducir sus pérdidas y desaparecer discretamente. ¿Y si no siguen ese consejo? La voz de Elena se volvió fría. Entonces aprenderán por qué eso sería un error. Después de colgar, revisé las cerraduras de mis puertas y me aseguré de que mis cámaras de seguridad funcionaran correctamente. Tenía la sensación de que las iba a necesitar. El acto final estaba a punto de comenzar. El jueves por la mañana trajo el tipo de tormenta de otoño que te recuerda que el invierno se acerca. La lluvia golpeaba mis ventanas mientras estaba sentado en mi estudio revisando contratos de consultoría e intentando mantener alguna apariencia de vida normal. Mi teléfono sonó a las 8:30. Número desconocido. Kellen Brooks. Te crees muy listo, la voz de Mason arrastraba las palabras por el alcohol o el agotamiento. ¿Crees que has ganado? Mason, son las 8:30 de la mañana. ¿Estás bebiendo? No me trates con condescendencia. Sé lo que hiciste. Documente lo que hiciste. Hay una diferencia. Arruinaste mi vida por una simple relación de trabajo. No pudiste soportar que tu esposa encontrara a alguien mejor. Puse la llamada en altavoz y empecé a grabar. ¿Así es como lo llamas ahora? ¿Una relación de trabajo? Alara y yo conectamos a nivel profesional. Entendíamos las ambiciones del otro, apoyábamos las metas del otro. Algo que tú nunca fuiste capaz de hacer. Usando fondos de la empresa para pagar habitaciones de hotel. Esos eran gastos de negocio legítimos. Para un negocio que implicaba acostarse con mi esposa. Silencio al otro lado. Mason, malversaste dinero de la empresa para financiar una aventura. Compartiste información confidencial con alguien fuera de tu departamento. Creaste un ambiente de trabajo hostil y luego intentaste encubrirlo amenazando a las personas que te expusieron. Nada de eso es una simple relación de trabajo. No entiendes las presiones del liderazgo ejecutivo. Entiendo que eres un depredador que usó su posición para manipular a una empleada subordinada, y luego usó los recursos de la empresa para ocultar las pruebas. Ella no era una subordinada. Alara es una profesional capaz e independiente que tomó sus propias decisiones. Entonces, ¿por qué me estás llamando a mí en lugar de dejar que ella maneje sus propios problemas? Otro largo silencio. Esto no ha terminado, dijo Mason finalmente. Sí, lo está. Simplemente aún no te has dado cuenta. Terminé la llamada e inmediatamente envié la grabación a Elena y a mi abogado. Una hora después, llamó Evan. Tienes que venir aquí, dijo. Ahora. ¿Qué pasa? Mason está aquí. Ha estado bebiendo desde que abrimos y se está poniendo agresivo. Hablando de encontrarte, de arreglar las cosas como hombres. Creo que está armándose de valor para hacer alguna estupidez. Llama a la policía. ¿Y decirles qué? ¿Que un borracho está hablando duro? Se reirán de mí. Cogí mi chaqueta y las llaves. Estaré allí en 10 minutos. No dejes que se vaya. ¿Cómo se supone que voy a detenerlo? Sigue sirviéndole.
Los borrachos no toman buenas decisiones, pero tampoco se mueven muy rápido. Murphy's Tap estaba casi vacío cuando llegué. Solo Mason encorvado sobre la barra, 2 trabajadores de la construcción jugando al billar y una anciana leyendo un periódico en el reservado de la esquina. Keyen, la voz de Mason retumbó por la sala. Momento perfecto. Se giró en su taburete, casi perdiendo el equilibrio. Su camisa estaba manchada y olía como si hubiera estado marinando en whisky durante horas. Hola, Mason. ¿Vienes a regodearte? A ver lo que has conseguido. En realidad, vine porque mi amigo estaba preocupado de que pudieras hacerte daño. Mason rió amargamente. ¿Hacerme daño? Tú ya lo has hecho. ¿Trabajo perdido? ¿Esposa solicitando el divorcio? ¿Reputación destruida? ¿Qué queda por dañar? ¿Tu dignidad? Quizás. Aunque parece que también estás trabajando en eso. Los trabajadores de la construcción habían dejado de jugar al billar y observaban nuestra conversación con interés. La anciana había doblado su periódico y miraba abiertamente. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, continuó Mason, su voz subiendo de tono. De hecho, sentía lástima por ti. Casado con esa mujer ambiciosa y hermosa, y ni siquiera podías mantenerla interesada. Te estaba haciendo un favor. Un favor. Mostrándole cómo era un hombre de verdad. Alguien con visión, con poder, con la capacidad de darle la vida que se merecía. Robando dinero a tu empleador. Invirtiendo en nuestro futuro. Esos viajes, esas cenas. Eran para construir algo juntos. Eran para que tú usaras los fondos de la empresa para impresionar a mi esposa. Mason se levantó bruscamente, tambaleándose ligeramente. ¿Tu esposa? Dejó de ser tu esposa en el momento en que se dio cuenta de lo que realmente eres. ¿Y qué soy, Mason? Un fracaso. Un fracaso pequeño, aburrido e inadecuado que no podía satisfacer a su propia esposa. La habitación había quedado en completo silencio. Incluso la música de fondo parecía silenciada. Probablemente tengas razón, dije con calma. Soy pequeño y aburrido. No tengo presencia ejecutiva ni conexiones corporativas. No puedo permitirme apartamentos de lujo ni cenas caras. Mason sonrió triunfalmente. Pero tampoco robo dinero a mi empleador. No manipulo a subordinados para ponerlos en situaciones comprometedoras. No amenazo a la gente que descubre mis crímenes. Y no me emborracho a las 9 de la mañana y hago el ridículo en público. La sonrisa de Mason se desvaneció. Así que sí, soy pequeño y aburrido. Pero tú estás desempleado, divorciado y enfrentando posibles cargos criminales. Entre los dos, ¿quién es realmente el fracaso aquí? La cara de Mason se puso roja. Tú, pequeño santurrón. Se abalanzó hacia mí, pero el alcohol lo había vuelto torpe. Me hice a un lado fácilmente y tropezó con una mesa, haciendo que los vasos se estrellaran contra el suelo. Suficiente, dijo Evan con firmeza, saliendo de detrás de la barra. Mason, se te acabó el crédito. Es hora de irse. No he terminado con él. Mason se levantó con dificultad, señalándome acusadoramente. Él destruyó mi vida. Tú destruiste tu propia vida, respondí. Yo solo la documenté. Uno de los trabajadores de la construcción se nos acercó. ¿Todo bien aquí? Bien, dije. El señor Redden ya se iba. No me voy a ninguna parte hasta que... ¿Hasta qué? Interrumpí. ¿Hasta que me agredas delante de testigos? ¿Hasta que me des motivos para una orden de alejamiento? ¿Hasta que empeores tu situación legal aún más de lo que ya está? Mason me miró, respirando con dificultad. Vete a casa, Mason. Duerme la mona. Llama a tu abogado. Averigua cómo reconstruir tu vida sin culpar a otros por tus decisiones. Por un momento, pensé que podría intentar golpearme de todos modos. Pero entonces sus hombros se hundieron y miró alrededor de la sala, a las caras que lo observaban. Esto no ha terminado, murmuró. Sí, dije en voz baja. Lo está. Mason se tambaleó hacia la puerta, deteniéndose solo para lanzarme una última mirada antes de desaparecer bajo la lluvia.
El trabajador de la construcción que se nos había acercado antes me dio una palmada en el hombro. Bien manejado. Ese tipo tiene serios problemas. Sí, estuve de acuerdo, observando a través de la ventana cómo Mason forcejeaba con las llaves de su coche en el aparcamiento. ¿Los tiene? Evan llamó a la policía para informar de un posible conductor ebrio, dándoles el número de matrícula y la descripción de Mason. Luego me sirvió un café y se sentó frente a mí. ¿Te sientes mejor?, preguntó. En realidad, sí. Y era verdad. Durante meses, Mason había sido esta figura imponente en mi imaginación. Poderoso, conectado, peligroso. Verlo reducido a un hombre borracho y desesperado despotricando en un bar casi vacío le había quitado el último vestigio de su mística. No era un maestro manipulador ni un titán corporativo. Era solo un hombre de mediana edad que había tomado decisiones egoístas y ahora enfrentaba las consecuencias. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. El abogado de Mason se retiró del caso esta mañana. Aparentemente, Mason ya no puede permitirse pagarle. Le mostré el mensaje a Evan, quien sonrió. ¿Crees que realmente ha terminado?, preguntó. Miré la lluvia, pensando en Alara sentada sola en su oficina disminuida, en Mason conduciendo a su apartamento vacío, en los chismes que los seguirían a ambos durante meses o años. Sí, dije finalmente. Creo que sí. Pero estaba equivocado. Todavía quedaba un acto por representar. Esa noche, Alara apareció en mi puerta por última vez. Se veía diferente, mayor, de alguna manera desgastada por los acontecimientos de la última semana. Me voy, dijo sin preámbulos. Vale. Acepté un trabajo en Seattle. Un nuevo comienzo. Bien por ti. Estudió mi rostro, buscando alguna reacción. ¿Eso es todo? Es todo lo que tienes que decir. ¿Qué te gustaría que dijera, Alara? No lo sé. Algo. Cualquier cosa. Estuvimos casados 6 años. Me apoyé en el marco de la puerta, considerando su petición. 6 años, repetí. Tienes razón. 6 años construyendo una vida juntos, compartiendo sueños, apoyándonos mutuamente en las dificultades. 6 años de confianza, intimidad y compañerismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y tiraste todo eso a la basura por unos meses con un hombre que usó dinero de la empresa para impresionarte y luego te abandonó en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Las lágrimas se derramaron. Así que, no. No tengo nada más que decir. Tomaste tu decisión. Ahora te toca vivir con ella. Asintió lentamente, secándose los ojos. Por si sirve de algo, dijo en voz baja, lo siento. No por Mason. No voy a mentir y decir que fue un error. Pero lamento cómo manejé las cosas. Las mentiras, la manipulación, la planificación. No te merecías eso. No, estuve de acuerdo. No me lo merecía. Se giró para irse, luego se detuvo. ¿Estarás bien? La miré. Realmente la miré por lo que sabía que sería la última vez. La mujer a la que había amado, con la que había planeado un futuro, en la que había confiado completamente. La mujer que había traicionado esa confianza tan a fondo que ahora no sentía nada por ella excepto una especie de lástima distante. Estaré bien, dije. Siempre estuve bien. Simplemente te convenciste a ti misma de que no lo estaba para poder justificar lo que querías hacer de todos modos. Me miró durante un largo momento, luego se alejó bajo la lluvia. Cerré la puerta, eché la llave y volví a mi estudio. Había trabajo que hacer, un negocio que construir, una vida que reconstruir. Pero primero, me serví 3 dedos de buen whisky y brindé por mi casa vacía. Feliz cumpleaños a mí, dije en voz alta, con los cuchillos finalmente fuera de mi espalda. Afuera, la tormenta amainaba, y por primera vez en meses, podía ver las estrellas. El ajuste de cuentas estaba completo.